Bueno, le ponemos el título al mensaje en esta mañana, este quinto mensaje o exposición de la epístola a los Filipenses, cuyo nombre es el gozo incondicional, un gozo que no depende de las circunstancias, que no tiene condiciones, básicamente, que provengan de las circunstancias, algo que normalmente hace que varíe nuestra condición anímica y espiritual, sobre todo, las circunstancias. Bueno, no debería. La Biblia nos enseña cómo, por eso insistimos en esta epístola, para que usted como cristiano no viva como un cristiano amargado, resentido, enojado todo el tiempo, carente de una esperanza y buen ánimo para el futuro. Como a veces nos tira este mundo a pensar en, bueno, todo se derrumba, todo viene para atrás, vamos de mal en peor, y así pensamos y nos realimentamos negativamente, autodestruyéndonos, inclusive pecando contra Dios y bloqueando la santa esperanza que debemos conservar siempre en el Señor, sabiendo que los designios soberanos de Dios, voy a decirlo en estos términos, a los que le aman, ayudan siempre a bien, aunque esas cosas no siempre sean tan lindas como esperamos que sean. A los que aman a Dios, dice Dios, que ayudan a bien. Por lo tanto, tengamos esperanza. Amén. Y enfoquémonos en los diferentes puntos que claramente la epístola a los Filipenses nos daba. ¿Recuerdan? Pablo estaba enfocado, su gozo provenía de la condición de los filipenses, del principio de la obra de Dios. Recuerdan, haciendo memoria un poquito de lo que vamos estudiando. ¿Qué más? Él prefirió padecer como Moisés, sirviendo a la iglesia, ayudando a la madurez del pueblo, que partir y estar con Cristo, que es muchísimo mejor para él. Él prefirió eso. Y eso nos da una pauta como a veces elegir lo que nos hace sufrir no es algo tonto, algo sonso, sino es algo sabio. A veces pensamos que ser sabio es librarnos de lo que nos aflige. No siempre. Porque la Biblia dice, también recuerdan la sabiduría de Dios, dice que en la casa del luto hay sabiduría, no así en la del banquete. Y nosotros queremos placer, porque suponemos que si hay placer hay bendición de Dios. Si hay sufrimiento, hay maldición de Dios. La Biblia nos enseña otra cosa y hoy vamos a profundizar en este tema sobre los sufrimientos, sobre las dificultades que enfrentamos los cristianos que amamos al Señor. Bueno, también hablaba él que estaba enfocado en la gloria de Cristo. Él no le importaba que los malos cristianos o los cristianos malintencionados prediquen a Cristo. Él se gozaba con el hecho de que mal o bien Cristo era anunciado y en eso me gozo y me gozaré aún. O sea, aunque haya falsos maestros enseñando a Cristo, no era una razón de enojo para él. O sea, el enojo era por la mentira, ¿no? Sí habría enojo, pero el gozo era porque a pesar de todo Cristo era anunciado y eso era lo importante. Bueno, debería ser para nosotros también. Bien. Ahora, ya entrando en el verso 27, si me ayudan, leemos juntos la porción que vamos a estudiar en el día de hoy. Les dice después de todo esto, que está confiado en que va a quedar y estar con ellos y que va a ser seguramente para bendición de ellos, les remarca, escuchen, verso 27, vamos, síganme. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios, porque a vosotros os es concedido
a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. Ahí. Bien, entonces, vamos a ver y vamos a plantear hoy lo que entendemos y luego vamos a demostrar con la palabra de Dios, lo que denominamos la tesis, la idea central, el eje de lo que está diciendo Pablo. ¿Qué acaba de decir Pablo en una frase? ¿Qué acabamos de ver en esa frase? Que los santos en Cristo que viven, porque no todos viven así, no, en una verdadera comunión y servicio para el progreso del Evangelio, a pesar de los graves conflictos, ¿no? Esos mismos conflictos evidencian la realidad de su salvación. O sea, los conflictos son una evidencia o indicio de salvación. Y eso es un don de gracia de Dios. Parece algo difícil de digerir, ya lo vamos a demostrar o lo vamos a explicar. Y esto, a su vez, es, como dijimos, un don de Dios, ¿no? Bien, esa es la idea. Que la gracia de Dios incluye sufrimientos que confirman nuestra salvación. Parece algo como, digamos, un poco contradictorio. Pero bueno, esto debemos entenderlo a la luz de las Escrituras, no a la luz de nuestros deseos o pareceres personales. Pero va a ver que encuentra motivación, no se desaliente porque no vamos a encontrar la palabra de Dios una palabra que nos desmoralice o nos destruya. Sí va a destruir el error en nuestra mente. ¿Cuántos quieren que Dios destruya el error en nuestros corazones? Amén. Yo quiero que sea desmoronado el error y lo que quizá vinimos creyendo o pensamos que era así, pero hoy va a encontrar descanso en la palabra del Señor, una vez más, y en la soberanía amorosa del Dios eterno. Así que despreocúpese. Bien, como el título costó un poquito, vamos a explicarlo más, porque proviene simplemente de la primera parte del versículo 27. De ahí proviene. El mandato, sin lugar a dudas, es imperativo, es como una condición que Pablo exige. Si voy a verlos, o sea, voy a ver gente que pertenece al cielo, que es ciudadana del cielo, ciudadana de la Nueva Jerusalén, miembro de la familia de Dios, miembro de la iglesia de Cristo. Vio varias frases que se utilizan en el Nuevo Testamento para describir una persona que le pertenece al Señor, que ha sido salva. Bueno, Pablo dice, voy a ir a verlos. Ahora, solamente que os comportéis, o sea, que la conducta sea digna del Evangelio de Cristo, sea propia de una persona que ha sido regenerada y que ha creído en el Evangelio. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. Y esto tiene que ver no con un control de Pablo, sino como una expresión natural. Digan conmigo, expresión natural, no regulada por el control de Pablo o por el control de un líder. Generalmente, si papá y mamá está, la casa está en orden. Y si papá y mamá no está, hay lío en casa. Donde no está el gato, pasa lo que pasa con los ratones. Bueno, y todas estas cosas hablan de que el ser humano es tendiente. Si no hay control, si no hay quien ponga límites, las personas no tienen límites. Ahora, esto evidentemente no es matemáticamente así, porque vemos que siempre hace falta alguien que diga stop, pare, deje ahí, quieto, tranquilo, deje a los líderes decidir. Cállese la boca.
Todas estas cosas, ¿no? ¿Vieron? Que solemos utilizar no para oprimir a las personas, sino para ponerles límites. Bueno, o para supervisar o controlar. Bien. Cuando nosotros decimos gente que es de la ciudadanía celestial, o gente, como dice acá, propiamente del Evangelio de Cristo, gente que pertenece o que ha creído el Evangelio de Cristo o que vive en Cristo o que vive una vida digna, una vida proba, justa, recta, propia de una persona que creyó en el Evangelio. Ahora entiende mejor el título, ¿sí? Bueno, bien. Ahora, la palabra que aquí quiero enfatizar hoy, esta es media difícil hasta de pronunciar. Politeuometse. Politeuometse. ¿Sí? Es la palabra griega que tiene la misma raíz de metrópolis o ciudad. Esa palabra significa, lo vamos a ver un poquito, a una pertenencia a una ciudad. Que la conducta digna, porque uno dice una conducta, bueno, que se porten bien, todos nos portamos bien, ¿no? Decimos, ¿no? ¿Cómo se porta el hermano? Bien. ¿Tiene una conducta digna? Sí, una conducta digna. Cuando decimos conducta digna, no alcanzamos a ver la profundidad del significado que la palabra de la Biblia le da. La palabra politeuometse, sí, que es difícil. Esa palabra significa que es una conducta propia de una pertenencia. Nos comportamos como gente que pertenece al cielo. No que dice que es del cielo, sino, escuche lo que el significado y la profundidad de la Biblia, ¿no? Por eso dije que no vamos lejos, sino vamos profundo. El significado que le da la Biblia a la palabra es que la conducta tiene que ser propia de una persona que pertenece, no una persona que dice pertenecer, sino que la conducta, esa conducta es la que dice, no la boca del que dice, sino la conducta es la que dice. Bueno, eso es lo que está diciendo Pablo. Yo quiero ir a verlos, solamente que la conducta de ustedes sea propia de una persona que es del cielo. O sea, que naturalmente, como es del cielo, tiene una conducta proba, honesta. Bueno, eso es lo que dice Pablo. Entonces, evidentemente, aquí no hay lugar a las hipocresías y las falsedades. Las apariencias no van. Pablo dice, yo les voy a hablar a gente cuya vida, cuyo estilo y conducta es propia de gente de arriba. Bien, qué interesante este punto, ¿verdad? Bien. Y esta conducta inclusive la refuerza Pablo la idea que es una conducta que no está siendo así fruto de un severo control. Porque generalmente si está el policía en el tránsito, nadie comete faltas de tránsito. Pero cuando el policía de tránsito no está, siempre hay unas personas que dicen, tac, y comete la falta de tránsito. Generalmente nosotros decimos, bueno, no hay nadie que nos ve, entonces, tac, o cruzamos la línea. Así es el ser humano. Cruza la línea porque no hay quien lo controle. O habla lo que no tiene que hablar porque piensa que nadie le controla. Bueno, eso no es una conducta digna de un ciudadano o digna del Evangelio de Cristo. No es una conducta digna. ¿Por qué? Porque cuando hay quienes observan o quienes controlan, hay buena conducta. Cuando hay quienes están ausentes, no tienen ese mismo estilo de vida.
evidentemente hay una doble vida, una doble manera de expresarse. Una es la que lo hace en apariencia y otro la que lo hace de manera genuina, como es digno del Evangelio de Cristo. ¿Vieron? Bueno, esta conducta tiene que ver no con la conducta apenas en la calle, sino está hablando de una conducta que está más relacionada a una tarea. ¿Y cuál tarea? La de servir en el reino de Dios. Uno puede decir, bueno, pero nuestra vida está en el reino de Dios. Lo que pasa es que Pablo es claro en este sentido y la Biblia es clara en este sentido. No está hablando de la pileta donde vas o el trabajo donde estás o la universidad donde estudias. Está hablando puntualmente o principalmente, si quieren llamarlo así, porque algunos de ustedes pueden decir, bueno, pero yo me tengo que comportar como es digno del Evangelio en el trabajo, en la facultad o en la secundaria, donde sea que yo, o en la calle o en el almacén, yo me tengo que comportar como es digno del Evangelio de Cristo. ¿Y yo qué te voy a decir? Por supuesto. Ahora, no es a lo que mayormente Pablo llama a mirar y observar, sino que esa conducta se tiene que ver con gente, y aquí hay una palabra interesante también, que combate. ¿Dónde combate? Combate por la fe del Evangelio. Es una postura que debería tener el cristiano, que es pensando en guerrear contra la oposición al Evangelio de Cristo, porque la realidad es que en este mundo el Evangelio nunca va a encontrar aprobación, ¿o sí? No, el Evangelio nunca tiene aprobación, no va a tener respaldo ni financiero, ni afectivo, ni de talentos, ni físico, ni de ningún recurso de ningún tipo. El Evangelio de Cristo progresa porque Dios lo respalda usando personas para que así progrese, desde lo material y pasando por lo intelectual y terminando por lo espiritual y físico. Todo eso se convierte en un combate por ayudar, por dar, por colaborar, por aportar, por sumar, por ayudar a otros, por traer a otros. Y lo que el enemigo, y reúnas en la palabra enemigo a todo lo que se opone al Evangelio, y no me diga, bueno, pero hay iglesias que tienen subsidio del Estado, pero el Estado o de los políticos, pero el Estado o los políticos no subsidian las iglesias para apoyar el Evangelio, sino para ganar votos. O sea que no están subsidiando o batallando a favor del Evangelio. Están en realidad convenciendo personas para que voten a favor de ellos. Pero esto siempre así, fue así y será lamentablemente así. Y alguno puede decir, bueno, pero ahora la iglesia es una institución religiosa y puede recibir un aporte del Estado como en otro tiempo. Bueno, en este caso no, en nuestro país no, pero puede que en otro país sí. Con todo, no lo harán, sino porque la ley dice que lo hagan, pero no lo harán para que avance el Evangelio. Bueno, fíjense entonces qué responsabilidad tiene una persona, qué clase de conducta es propia y proba, ¿sí?, de una persona que pertenece al Evangelio de Cristo, que es ciudadana del cielo. Bueno, esa persona combate, lucha, se esfuerza, se abstiene de muchas cosas, como vieron que Pablo da a Timoteo ejemplos de lo que debería abstenerse aquel que corre la carrera, de todo se abstiene con tal de alcanzar la corona.
el que se enrola en el Evangelio lo hace para agradar al que lo tomó por soldado, no se enrieda en negocios de esta vida. O sea que el dejar al lado cosas, dejar al lado placeres, cosas personales, es parte de ese combate. Por supuesto, vivimos en un mundo que dice, gastalo todo, alcanzá lo que querés, disfrutalo, vivilo, hacé la tuya. O lo otro, yo no me meto en nada, no me meto en líos, a mí no me dejan, a mí no me quieren, no reciben mi ministerio. ¿Cuál es tu ministerio? Bueno, y hay de los ministerios más extraños, ¿no? Bueno, pero quiero decirte que esta conducta que es propia del Evangelio de Cristo tiene que ver con un espíritu de combate. Digan conmigo, espíritu de combate. ¿A favor de qué? Del progreso del Evangelio, entiéndase. A favor del... ¿Y en qué manera? Unánimes. ¿Qué más? En un mismo espíritu, por la fe del Evangelio. Unánimes, fíjese que es bastante estricta o bastante claro y preciso dónde hay que enfocar el combate. Porque a veces decimos, la vida es una lucha. ¿Cómo andás? Bien. La vida es dura, la batalla es dura, es cruel y es mucha, dicen por allí, ¿no? Pero refiriéndose a la vida, a traer el pan a casa. Y es cierto, está bien. Hay veces que cuesta mucho ganar el pan, traer los recursos necesarios, pagar las deudas, si no nos hemos metido en lío, si no peor todavía, ¿no? Bueno, pero ya el de por sí vivir hace que sea una lucha cruel y mucha. Sobre todo esto lo dicen los viejos, porque los jóvenes dicen, papá paga, mamá se hace cargo. Bueno, siempre pasó así, ¿no? Vos te callás, nene, vos no vas a ningún lado. Así me decía mamá. Bueno. Fíjense que una misma alma, unánime es ¿qué es? Una misma alma. ¿Qué es el alma? Una misma alma. ¿Qué significa una misma alma? En el alma, ¿quién están? Y bueno, en el alma es la parte interior del ser humano, donde está el proceso de los pensamientos, las decisiones, los deseos, las intenciones. Están allí, en el hombre interior. Bueno, un alma que está unida a otra, evidentemente, ¿qué tiene? Y los mismos deseos, las mismas metas. Quizá el protocolo de implementación no será exactamente el mismo, pero la pregunta es, ¿vos querés que, por ejemplo, una congregación, como fuere, se muera o que avance? ¿Qué harías? ¿La denostarías? ¿La avergonzarías? ¿O la ayudarías a subir, a avanzar a tus hermanos? ¿Qué harías que los hermanos vengan a congregarse lo menos posible? Ayuden financieramente lo menos posible, que busquen las excusas para no congregarse, para no ayudar, para no estudiar, para no hacer nada, justificándolo con la Biblia. ¿Eso sería combatir por el Evangelio? No, sería combatir con el enemigo para impedir que el Evangelio, aunque sea a los tumbos, pero progrese, pero ni a los tumbos que progrese. Obviamente, ese es el pensamiento ¿de quién? De Satanás, que hace esto, permea las mentes para bombardear las mentes y evitar que las personas se mantengan juntas, para que colaboren, para que ayuden. Satanás piensa con ese espíritu divisivo, por supuesto, utiliza argumentos muy sutiles y pseudopiadosos. Satanás va a usar palabras de la Biblia para justificar una división, va a usar palabras de la Biblia o supuestas revelaciones de Dios para justificar un divorcio. Satanás va a buscar que la persona, que el cristiano justifique su pecado, justifique su apostasía, de alguna manera que no lleve la culpa el apóstata, el pecador, el transgresor moral, sino que la culpa la tenga la iglesia, el pastor, los hermanos, el grupo discipulado, el grupo de crecimiento. La culpa la tienen que tener ellos para que sea absuelto el pecador. Esa es la idea. Y eso obviamente, ¿qué hace? ¿Frena el evangelio o lo hace avanzar?
lo frena. Y esa es la idea de Satanás. Fíjese por qué es tan importante una conducta proba que sea propia de un ciudadano celestial. Porque tiene que ser una conducta honesta, propia de un creyente verdadero. ¿Se da cuenta? Bien. Bueno. Cuando habla de unánimes y en un mismo espíritu, está hablando que esas personas que viven en armonía con lo que predican y enseñan y que lo llevan a la práctica, digan conmigo, llevar a la práctica. Porque no hay que ser como Gatica, que predica, pero no practica. Sí. Todo tiene que llevar, digan conmigo, una conducta corporativa. Es una conducta de grupo. Y para que funcione, debe ser unánime y en un mismo corazón. Ahí es en donde hay que batallar con nosotros mismos. Porque el ser humano siempre piensa en huir, en escapar del compromiso, justificar su pecado. Fíjese cómo somos los seres humanos. Justificamos nuestro pecado, huimos de los compromisos y desplazamos la culpa. Son esos tres elementos que siempre se utilizan para evitar cargar con la responsabilidad que Dios nos da a cada uno de nosotros. Siempre es así. Entonces, siendo consciente de eso, podemos decir, Señor, ayúdame a combatir mi pecado, a ser valiente y afrontar mi fracaso, a sobreponerme con amor y alegría y valentía. Y ahí Dios estará sin lugar a dudas, porque la palabra nos transforma, y a sentir lo mismo que mis hermanos, para que yo no sea un obstáculo para el Evangelio, sino al contrario. ¿Qué debo ser? Y alguien que combate unánime y en un mismo espíritu a favor del reino de los cielos. Ahora esto es al mismo tiempo una motivación interna, la que hace Pablo, ¿no? Una exhortación interna. Pero también tenemos, porque el que hace así es propio, si yo estoy apoyando el Evangelio, si yo estoy apoyando el reino de Dios, estoy buscando primeramente el reino de Dios y su justicia, entonces soy de Cristo. Bien, bien. El que no junta conmigo desparrama, dijo el Señor. El que no es contra nosotros, por nosotros es. En términos generales, ¿no? Ahora, a veces esto no alcanza para sentirnos que pertenecemos verdaderamente a ese reino, a esa ciudadanía celestial. Yo sé que ojalá todos tuviesen la certeza de la salvación en sus corazones. Ojalá todos ustedes estuvieran seguros que si se mueren ahora, seguro se van al cielo. Y ruego a Dios que no haya ninguno que esté seguro que se va al cielo yéndose ahora mismo o estando en condición de irse al infierno. O sea, estar confundido con un argumento erróneo, basándose en fundamentos equivocados. O lo que es como muchísimos cristianos se fundamentan en experiencias personales para decir yo soy salvo porque yo vi a Jesús, que se me apareció un día con la túnica blanca y me dijo hijo, hija o tal cosa. Las personas basan su salvación generalmente en el bautismo, en que se congregan o diezman, o en que se les apareció Jesús, o que tuvieron en una campaña una experiencia personal. No digo que no puedan haberla tenido, no digo que no diezmen ni ofrenden, no digo que no se porten bien, pero digo que no solo eso garantiza una vida de salvación. A veces necesitamos otras cosas como las que voy a mostrar ahora, y esta es una cosa medio extraña, pero miren, dicen, y en nada intimidados, o sea, esto le está diciendo la gente que está unánime y junta, ¿sí? Unánime y en un mismo espíritu. Le dice, y en nada intimidados. ¿Qué es estar intimidados? Tener miedo, estar atemorizado por los que se oponen al Evangelio. O intimidados, por ejemplo, por la apostasía. ¿Vieron que a veces cuando, por ejemplo, ¿recuerdan
la última pandemia. Cuando mucha gente se moría, ¿qué producía en las masas generalmente? Temor. O sea, lo que le pasa a muchas personas provoca que el temor nos alcance a nosotros de que nos pase lo mismo, de que nos muramos también. Recuerdan, ahí tienen un ejemplo. Como hubo miedo y la gente quería congregarse, pero ya no era momento, que algunos pensaron cosas bravas. Dicen, bueno, se terminó todo, Cristo viene, no sabían si viene, no viene Cristo. Y les agarró un miedazón, ¿no? Bueno, entonces cuando empiezan a caer, ¿no? Como pasaba con Israel, recuerdan que Israel, y cayó el enemigo acá en manos del imperio asirio, y los asirios venían, ¿no? Y le decía a Ezequías, nosotros te vamos a comer como a pan. Bueno, no le dijo eso, ¿no? Pero vamos, mirá la ciudad esta, mirá la ciudad el otro, y todos eran y sus dioses, y a ti también, rey Ezequías, y a tu Dios vamos a pasarte por arriba. Cuando el Rabsacés ahí venía hablando, ¿recuerdan? Ese comisionado del emperador que venía a vociferar al muro ahí, a hacerlos tener miedo al pueblo de Israel, mientras el asedio estaba allí, ¿no? Entonces Ezequías agarra las cartas del Rabsacés y las mira, Señor, lo que hace, ¿no? Y bueno, sale al cruce ahí Isaías, ¿no? Con la palabra, qué tremendo, ¿no? Con la palabra de Jehová, bien, ¿no? No te preocupes, esto no va a ser así. Dios dijo así, se terminó. No será así y no será. Y no fue como dice el enemigo. Ahora, ¿el miedo a qué vino? A que sea destruido Jerusalén, el pueblo de Dios. Bueno, ¿y qué tal si vos ves la apostasía de un hermano, la apostasía de otro, y se vienen cayendo abajo y no viene más, y el otro se fue y empieza a vagar por las iglesias ahora? Antes estaba en su pecado, ahora como su pecado salió a luz, ahora ya no quiere congregarse, se va para allá, se esconde en el otro lado, ¿no? Entonces, ¿qué dice? Bueno, entonces le va a agarrar a mí, o me va a agarrar a mi hijo, o me va a agarrar a mi hija, o me va a agarrar a mi marido, ¿no? ¿Y qué pasa? Y empieza, ve, la apostasía genera, entonces ven, y fulano ya no viene, y les está agarrando todo, y que empieza a sentirse uno intimado, y decir, bueno, no, yo si el enemigo se levanta contra mí, me va a destruir también a mí. Y vienen esos temores a la mente de las personas. Cada uno, por supuesto, tendrá sus propias luchas, pero la Biblia dice, en nada intimidados por los que se oponen. Y aquí hay un punto, porque para ellos, para los que se oponen, esto es indicio de muerte. Cuando vos ves que una persona se opone a la predicación de la palabra de Dios, se opone al ministerio de la palabra de Dios, lo que estás viendo ahí no es un cristiano apartado, es un enemigo. Pero pastor, ¿lo tenemos que tratar como enemigo? No digo eso. Pero se está comportando como un necio, como un enemigo, dividiendo la iglesia, evitando que las personas se congreguen ahí. Dice, no, vení, yo te voy a traer. Dice, vení, yo te voy a traer ahora. Y te traen y te buscan para llevarte a otro lado, a congregarte. Porque suponen que allá está la fuente del perdón. No, eso está en... ¿Dónde está? En Vélez Sarsfield. Bueno, que vayan a congregarse ahí. Bueno, no está allí en la iglesia la fuente del perdón. ¿Dónde está la fuente del perdón en realidad? Digan conmigo. En Cristo. En Cristo. ¿Y en qué iglesia atiende Cristo? En Jesús es vida. No. En todo lugar donde se lo adora en espíritu y en verdad. Allí atiende Dios. Pero Jesús es vida más. No. No, hermano. Lo digo a propósito, como ironía, para que usted entienda que hay personas que piensan, no, pero allá Dios perdona más. O allá Dios hace más milagros. O allá Dios revela más cosas. Allá Dios te permite ministerio. Acá nunca, dando lugar a que el pastor Carlos tiene más poder que Dios para decirle, Dios, vos no vas a levantar a nadie acá. Por acá mando yo. ¿Estamos? Entonces Dios dice, amén. No puede ser. Se da cuenta que es una ironía que nos ayuda a entender que si Dios levanta, nadie baja. Y si Dios baja, nadie levanta. Bueno, listo. ¿Qué le está diciendo? Pero para ustedes es indicio de qué. Dígalo usted. De salvación. Más para vosotros de salvación. Y esto de Dios. O sea, que está diciéndole a los cristianos que el hecho de que haya gente que se opongan
al servicio, al trabajo, a la predicación de la palabra, a la extensión del reino, al trabajo unánime, conjunto. Las personas que se oponen están certificando que se están perdiendo. Y las personas que están, para ustedes, que están combatiendo juntos, unánime, por eso hay una conducta que es propia y digna de un ciudadano del cielo. Esas personas son las que tienen un corazón, una mente, y trabajan y guerrean juntas para que el evangelio progrese, para que la palabra siga siendo predicada, para que los ministerios sigan avanzando. Y eso es una señal de ¿qué? Dice Pablo. De salvación. O sea, si vos tenés allí un indicio más de tu salvación y ves también un indicio para los que se oponen de que se están perdiendo, de que no están bendecidos allá afuera en el mundo sin congregarse. Si se oponen o si son tropiezos, están ocupando el lugar del enemigo y eso no está garantizando su salvación, la está empeorando. En cambio, en vos, ¿qué lo está haciendo? Lo está afianzando, afirmando, dice Pablo. ¿Está bien? Porque después de todo, hay una gracia soberana acá, y acá es lo motivador, mis amados hermanos, que ese conflicto, esa persecución, esa oposición que vos sí experimentás en el trabajo, en la escuela, en la casa o con tus conocidos, que se oponen a que vos formes parte de la iglesia de Cristo. El enemigo siempre va a buscar una Eva que te haga caer a vos, Adán. Y no digo por mujer o hombre, por sexo. Digo, sí, una Dalila, si quieren verlo así. Pero la Dalila puede ser un Dalilo también, al revés. No lo tome por una cuestión de sexo, sino por la herramienta que utiliza Satanás. Por allí en Eclesiastés dice, cuídate de la que duerme a tu lado. O al revés, cuídate del que duerme a tu lado porque ronca mucho, también no te va a dejar dormir. Bueno, o sea, la idea no es poner un sexo ahí por el otro, sino que Satanás siempre va a utilizar a alguien. Utilizó una serpiente, utilizó a Eva y utilizará a una Dalila, utilizará a un Pedro también. ¿O no? Pedro era apóstol, bueno, ahí no era apóstol, era discípulo del Señor, pero utilizó a un Pedro para oponerse a la obra del Señor. Quítate de mí, Satanás, le dijo, porque tú me eres de tropezar. Entonces, Señor, ayúdame a no tener actitudes o conductas como la de Pedro, para que no me diga el Señor, quítate, Satanás, del medio. No quiero yo ser de tropezadero para el avance de la obra de Dios, sino al contrario, de apoyo. Creo que es su corazón, ¿verdad? Creo que sí, obviamente. Pero nos ayuda esto a vernos por dentro. Ahora, es algo fundamental esto, entender lo que habíamos hablado en la tesis, que es un don de gracia. ¿Qué cosa? No solo creer en Él, porque usted cree por gracia, ¿verdad? ¿Usted fue salvo por gracia? Bueno, pero hay otra cosa añadida a esa gracia, que es gracia también, que lo acabamos de leer aquí en el verso número 29, que dice, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no a causa del pecado, de nadie ni el de Cristo, porque Cristo no peca, sino, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Es un don de la gracia de Dios, pastor, pero no era el resultado. Bueno, si pecaste, sí, hay una consecuencia normalmente o hay una disciplina eventualmente que habrá que soportar. Hay quienes no, hay quienes sí, hay quienes no toleran y hay quienes sí toleran. ¿La toleran quién? Los que son hijos. Los que no son hijos no toleran la disciplina, no pasan la prueba, muy probablemente. Bueno, pero el ser concedido no solamente que creamos, sino que padezcamos. Entonces ahora le cambia a usted la manera de pensar cuando dice, o sea que si yo sufro por ayudar a la obra, si yo sufro
por el progreso del Evangelio, si tengo este corazón con mis hermanos, yo trabajo con mis pastores, con los colaboradores de la iglesia, o con los músicos, con todos los que están allí tratando siempre de llevar la obra adelante, como ahora, en nuestro caso, 24 años, ¿no? Y hace 24 años que venimos bregando y bregando y bregando y sufriendo y luchando para sostenerla, ¿no? Y por eso te vienen padecimientos. Cuando vos decís, esto me desalienta, pero cuando vos ves que la Biblia dice, y no Carlos, esto que te pasa por ayudar es gracia soberana de Dios. Se te concede a vos tener el certificado o un certificado más, hay que juntar varios por decirlo así, de salvación. ¿Y cuál es ese certificado? El indicio. ¿Cuál indicio? De que tus padecimientos por empujar a la obra del Señor, para que se mantenga vigente, soltando el Evangelio, predicando el Evangelio, enseñando la Biblia, edificando a la iglesia de Cristo, entonces, si vos ves que el infierno se te levanta y te trae Dalilas, te trae Evas, te trae al Rabsacés con todo su ejército y sitio, por ilustrar, ¿no? Diferentes personajes y personalidades que ilustran cómo Satanás utiliza gente cercana o lejana, amiga o enemiga, para oponerse a la obra de Dios y para desbarrancarnos a nosotros también, sacarnos de la obra de Dios, sacarnos del ayudar, y decimos, no, lo que pasa es que es mucha lucha, realmente es cruel y es mucha, yo no soporto más. Yo te entiendo, Pablo también decía, yo por no soportarlo más mandé a que busquen noticia de Tito o de fulano o de no sé dónde estaba, no pude soportarlo más. Pablo también soportaba un montón de angustias, ansiedades como vos y como yo. Eso es normal, no, es natural, voy a decirlo, no es normal. Lo normal es que confiemos ciegamente, pero Pablo era un hombre como nosotros y él también sufría temores por dentro, conflictos por fuera, padecimientos, perdía la esperanza de conservar la vida. Y eso lo permitía Dios, ¿para qué? Para que no confiase en sí mismo, sino en Dios que resucita a los muertos. Bueno, vemos que el Evangelio, el trabajar en Cristo Jesús, genera, y él automáticamente, vos vas a ver que las personas cuando ya se desconectan de la obra de Dios, mira para afuera, vienen como con los ojitos brillantes y dicen, ya no tengo problemas. Ahora que ya no estoy ahí trabajando, ya no tengo problemas. Como está diciendo, tengo la garantía de que me estoy yendo por el tobogán equivocado, pero no lo dicen porque no se dan cuenta. Pero vos que seguís luchando, que seguís empujando, que no te oponés a que se predique la palabra, sino al contrario, apoyás para que se predique, para que se sostenga y para que sea precisa y lo más clara posible. Y tu corazón está en eso. Más allá de las diferencias de crianza, de cultura, de raza, de personalidad. Todos tenemos espinas. ¿Hay alguno que sea un trapito de terciopelo aquí? ¿Hay una persona cuyo corazón es aterciopelado? ¿O todos tenemos alguna espina? ¿No tenemos todos una espina? Bueno, si te gustan las rosas, bancate las espinas. Si te gusta la iglesia de Cristo, es como una rosa. Amén. Si no te gusta la iglesia de Cristo, bancate las consecuencias. ¿Y qué querés? O una cosa o la otra. Bueno, ¿cuántos aman la iglesia de Cristo? ¿Bien? Que se note. Digan conmigo, que se note. Che, que se note. Bueno. La palabra dice, porque a vosotros os es concedido. Ahí la palabra concedido es la palabra charizomai o carizomai.
No importa mucho la pronunciación porque el griego antiguo no sabemos cómo se pronunciaba porque es un griego antiguo que no se habla más hoy. Eso no importa mucho la pronunciación. Póngale que se dice charizomai o caricomai. Viene la palabra charis, de gracia, o haris, que es la raíz, haris. En griego es gracia. Bueno, la palabra charizomai significa concesión. O sea, fíjense el griego cómo nos trae más. Cuando vemos al griego y vemos la palabra charizomai, es la palabra griega concesión, pero del lado de la gracia. O sea, es una gracia que te concede Dios, por redundar de alguna manera. O sea, el hecho de que sufras por apoyar el reino, por apoyar, y vos ves persecución y conflicto, y cada vez que querés venir a la iglesia, se opone la familia, se opone la gente, se opone en el trabajo, aquí y allá, y todo te dice que no, y el otro hermanito que dice, no, quédate, o tu esposo te dice, no vayamos a la iglesia hoy, ¿para qué? Si es domingo, ¿no? O la tía Coca todavía no se ha convertido, pero algún día la vamos a agarrar. No se preocupe, pero ¿te das cuenta cómo la gracia de Dios está en eso? Que no es apenas un estorbo de Satanás. Si bien evidentemente es una estrategia de Satanás, pero es una gracia que te concede Dios. Que padezcas por apoyar el Evangelio, por combatir, y combatir es la palabra que usa Pablo, no luchar, combatir. Creo que es más agresiva, requiere mayor compromiso que luchar, porque nos hemos acostumbrado a la palabra luchar. Parece que luchar es sin armas y combatir es ya tomar armas. Bueno, ahí ve a lo mejor, esa es la palabra que usa Dios, combatiendo unánimes. O sea, si tu corazón está con tus hermanos, con tus pastores, vos tenés un charizomai de Dios. ¿Qué es eso? Una gracia de parte de Dios en donde Él te da sufrimientos. ¿Y qué hacen estos sufrimientos o persecuciones? Están confirmando o siendo indicio de tu salvación. Así como para los que se oponen es indicio de perdición. Pueden ser evangélicos, cristianos, políticos, muy famosos, muy renombrados, pero si se oponen a la predicación de la palabra de Dios, desde el punto de vista de la Biblia parecen más enemigos que amigos. Pero vos sabés dónde pararte. Pero por supuesto, y ahora lo ves, pero lo ves mejor ahora. Entonces, esto te da mayor valentía o menor valentía al saber que es una gracia concedida. Y mayor, porque vas a decir, bueno, si yo avanzo y genera oposición en mi entorno, y mi avance no es a predicar una falsa doctrina, una iglesia llena de gente, vieron que hay mucha gente a veces evangélico que dicen son líderes y andan todo en inmoralidad sexual, ¿no? Y justificándole encima, y son líderes y siguen andando por ahí. Y uno dice, ¿cómo puede ser que anden todos? Y bueno, andan. ¿Y cómo Dios permite eso? Dios permite todo, hermano. El punto no es ese, el punto es que vos estás viviendo en santidad, una iglesia sencilla. Recordá que la iglesia de Cristo no es de gente noble, universitaria, intelectual, aunque hay varios intelectuales aquí muy recibidos. Y felicitaciones, porque es lo que bregamos tantos años. Pero Dios no hace una iglesia por eso, ¿sí? Sino hace una iglesia de gente sencilla, de sencillo corazón. ¿Tenga dinero? No tenga dinero. ¿Lidia tenía un buen ingreso? Sí. ¿Y el carcelero? Y sí, si era romano probablemente también. Y bueno, ¿y cómo era el amigo de Jesús que se murió? Lázaro, mire la tumba que tenía. La tumba de los ricos tenía Lázaro. Y los amigos de Jesús eran María, Marta. ¿Cuál era la que estaba complicada siempre? Marta, Marta, tantas cosas. Una sola cosa te es necesaria. No, pero la Navidad viene, hay que hacer las compras. Marta. Una sola cosa te es necesaria. María escogió la buena parte, la cual no le será quitada. Que no te quite la Navidad, o no la Navidad, sino el tren loco de fin de año, que no te robe la verdad de Dios. Amén. No te dejes llevar por ese tren. Subite al tren de la paz.
al tren de la armonía, al tren del Evangelio. Al tren del Evangelio te subís y adentro hay paz, pero te tiran piedra de afuera. Pero ¿sabés quién va adelante y quién es la locomotora? Ah, te diste cuenta, porque el Evangelio no avanza gracias a los vagones. El Evangelio avanza gracias a la locomotora. Sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, porque Él es el que lleva adelante su iglesia. O sea, no te preocupes, la locomotora se lleva puesto todo por delante. Y si vos te pones adelante, también. No te preocupes. Pero si vos te subís al tren del Señor, al tren de la paz, al tren del Evangelio, no te preocupes. Te van a tirar piedra de afuera siempre, hasta que te mueras te van a tirar piedra. Crítica, menosprecio, soledad, abandono. Te va a llegar de todo, por mensaje, por correo, personalmente, por chisme, por un dice qué, de frente, a los piedrazos. No te preocupes, llega, llega. Pero es charizomai de Dios. Es gracia de Dios. Está diciendo, soy salvo, tiren nomás. Amén. Amén. Vio que es diferente, ahora lo ve ahora diferente. Bueno, ahora tiren nomás que está. Amén. Bien. Bueno, ya le estamos dando aplicación a esto, sin lugar a duda, le estamos dando aplicación al texto, ¿no? Pablo dice, teniendo el mismo conflicto, fíjense, que habéis visto en mí y ahora que hay en mí. ¿Cuál conflicto tenía Pablo? Y si venían en Filipo, estaba preso. Por todos lados lo apedreaban. Y bueno, le pasa lo mismo. Todo aquel que quiera vivir piadosamente padecerá persecución. Entonces, délo por sentado que el enemigo y sus obras confirman tu salvación, tu condición de salvación. Bien, entonces, la verdad que continuamos con esta aplicación y cerramos. El Evangelio, o el cristianismo, mejor dicho, de todos los tiempos, ¿qué ha pasado? Siempre ha contado con hermanos que llevan una doble vida, ¿no? En Filipo sucedería lo mismo. Y también dicen estos dichos, dice, pastor, ¿de dónde saca esos dichos? Y bueno, tenés que ser grande ya. En todos lados se cuecen, bien como saben. ¿Y dónde saca eso, pastor? Y tenés que ser viejo para saberlo. En todos lados hay hermanos que aparentan cristianismo. Como seguramente en Filipo sucedería. Sin embargo, el creyente, ¿qué conducta debe tener? Politeuometse. Una conducta digna del Evangelio de Cristo, una conducta proba, propia de un ciudadano celestial, que pertenece a un ciudadano que pertenece. O sea, si un ciudadano pertenece, entonces propiamente su conducta es proba, una cosa y la otra. Es coherente con la vida de piedad, digan conmigo, en todo tiempo. Todos nos equivocamos, todos tenemos un día malo. Tener un día malo no es lo mismo que tener una vida mala. Porque teniendo un día malo, vos vas al trono de la gracia, pedís socorro y perdón y alcanzás misericordia y gracia. Le pedís perdón a tu hermano y tu hermano dice, listo, olvídalo, se terminó, ya está. El pasado, lo pasado, pisado. ¿Ven cómo sabes? Lo pasado ya está pisado, ya está. Qué lindo, hermano. Entonces ya el perdón está extendido, arregladas las cuentas, sigamos avanzando. Eso hace el pueblo de Dios. Porque el pueblo de Dios tiene espinas. Pero el pueblo de Dios es la rosa de Sarón. Pero Cristo es la rosa de Sarón. Claro, nosotros somos el tallo con las espinas. Él es la rosa de Sarón. Él es la cabeza y nosotros el cuerpo. Claro, efectivamente.
ilustraciones de la iglesia de Cristo. Pero esta conducta propia o digna del Evangelio de Cristo es más allá de la presencia de los líderes, ¿verdad? O sea, no tienen que estar los pastores para controlar, no tienen que estar los pastores mirando las redes para controlar y decir, bueno, muchachos, pórtense bien porque estamos sirviendo a Cristo. ¿O no? ¿Tiene que estar así? No. Porque ¿cómo se llama? Una conducta digna, politeuometse, se le va a quedar esta palabra, una conducta que refleja a la ciudadanía que pertenece, la conducta, no lo que dice, porque yo puedo decir mucho, predica como Gatica, yo puedo decir mucho, pero mi vida habla, eso es lo que dice Pablo, esa vida. Ahora, vieron que hablaba de unanimidad y en un mismo espíritu, en una sociedad donde la tendencia actual, ¿cuál es? ¿Vieron cómo ha ido migrando? La tendencia actual está orientada a la supremacía del yo. ¿Sobre quién? Sobre el nosotros. ¿Vieron que aún en el Evangelio, dame, y el Padre Nuestro habla en plural, y nosotros se nos ha enseñado y hasta el cansancio lo hemos repetido y hemos aprendido al bendíceme, revélame, manifiéstate a mi vida. Bueno, en cambio, la Biblia siempre fue al nosotros, pero ha ido migrando tanto el individualismo que las personas viven su propio evangelio. Dicen, fíjense, estoy interpretando a propósito mal la palabra, en la multitud de consejeros está la sabiduría y está la victoria, 2 proverbios ahí, ¿no? Bueno, y en internet, ¿cuántos consejeros hay? Millones hay de consejeros. Ahora, todos, y ahora lo va a entender bien el proverbio, ¿todos los que dan consejo en internet son de Dios? ¿Son consejeros? No, porque algunos, la mayoría hace daño. Entonces se refiere en la multitud de personas que tienen el consejo de Dios. ¿Tienen internet o no? Pero hemos aprendido a escuchar lo que queremos escuchar. ¿Por qué? Porque el yo está por encima del nosotros. Bueno, ahora, vemos una sociedad donde los derechos, en lugar de la entrega, del servicio, del ceder, ¿no? Reclamamos derechos. A mí me tienen que atender, a mí me tienen que dar, a mí me tienen que ayudar, a mí me tienen que discipular y reclamando, a mí me tienen que visitar. Y la persona se enoja y se justifica de su pecado inclusive diciendo que se va porque no le han tratado bien su pecado. De esa manera, ¿quién está bien? Y la persona bien y la iglesia mal. Entonces, queda bien la persona, el yo, y el evangelio y su iglesia allá abajo. Eso es obra de Satanás. Ha logrado convencer la mente y la mentalidad de las personas. En vez de decirle así, cállate y arrepentite y venía a tu trinchera, seguir batallando, a hacer tu tarea, venía a barrer tu pieza, a limpiar, sacar las medias, anda a tirar la lavarropa. Mira cómo hace mamá, hace la cama, nene. Y el nene dice, ay mamá, llévame al psicólogo, me trató mal mi mamá. ¿Sí? ¿Vieron cómo hacen ahora? Ahora al nene no se le puede decir nada. A los cristianos tampoco, se ofenden, se van a otra iglesia porque los trataron mal, les dijeron que no. ¿Y qué le dijeron que no? Que no. ¿Y qué más? No, que no. Y voy a decir, bueno, eso. Esa es la mentalidad de hoy. Pero el que hace al lado eso, y toma los principios del trabajo en equipo, de los afectos comunes. Esa unidad con afectos comunes, responsabilidades comunes, ¿qué hace? ¿Permite que el evangelio avance o no? Bueno, eso es lo que estamos, ¿cómo aplicaríamos esto hoy? Y tenemos que trabajar juntos, ¿o no? Y sí, si no, no hay forma. Si no nos vamos a oponer, porque el que nos junta, ¿qué hace? No, nada. Desparrama también. El que no hace nada, desparrama con su nada.
Entonces todos tenemos que tratar de que los hermanos sigan adelante, que se arrepientan de sus pecados, que pidan perdón si es necesario, que sigan adelante, que sigan comprometidos con lo que hacen, que dejen de excusarse de una vez por sus pecados y que terminen ya con las heriditas, las curaditas, las oracioncitas y los métodos mágicos para ganar almas para Cristo. Lo que necesitamos es predicar el Evangelio. Mire, esto le va a parecer un poco extraño a usted. Pero dijo Martín Lutero con su compañero. Le preguntan cómo hacía para hacer semejante revolución en Europa. Y él dice, yo no hice nada, dice Martín Lutero. Yo me fui con ¿cómo se llamaba el compañero? Melanchthon. Se iban a la taberna a tomar cerveza y dice, y Dios hacía la palabra, el Evangelio hacía la obra, dice, y la gente se convertía. Yo no hice nada. Pero Lutero tomaba cerveza en la taberna y sí. Pero no está mal. Bueno, no empecemos con eso. ¿Se puede o no se puede? No. ¿Qué le estoy diciendo con esto? ¿Que se puede tomar cerveza? No, no le estoy diciendo eso. Le estoy diciendo que a un Lutero, él decía, yo no soy el general de la Reforma. El general de la Reforma es Cristo y su Evangelio. A todos los de la Reforma los mataron, los querían matar. Casi todos murieron como mártires también. O sea, no era poco. O sea, evidentemente el Evangelio avanza. ¿Recuerdan cómo habíamos hablado de Pablo? Como con el machete también. Así avanza el Evangelio, a machetazos. El Evangelio no avanza a besitos, besitos, chau, chau. Así no avanza el Evangelio. El Evangelio avanza a machetazo, avanza en contra de la oposición. Por eso dice, nada intimidados muchachos por los que se oponen. Para ellos es indicio de perdición, más para ustedes de salvación. Y esto de Dios, dice, es de Dios. Dios te da como una garantía esto. O sea, que no se amedrenten, hermanos, de ayudar a la obra de Dios. No se amedrenten para trabajar. Que nadie los amedrente ni nadie les hable suave o les hable dulce o les hable amargo en el oído para decirles no siga, no ayude, vení conmigo. Parece al libro de Proverbios cuando la chica de malas maneras dice ven conmigo y haremos cosas lindas, ¿no? Le dice al varón que va como un bobo detrás de la mujer adúltera, ¿no? Bueno, pero así van, así van. Recuerde lo que hablamos el miércoles. Como el burro va detrás de la zanahoria, así la palabra que significaba carnada, pecado, ahí va. ¿Y dónde está eso, pastor? Y bueno, vea el mensaje del miércoles de Santiago, va a aprender un montón va a salir hablando griego conmigo. Yo no sé una moneda de griego, pero vamos a salir hablando, no se preocupe. Nada, no importa. Es una batalla, quiero que guarde esto. Esta batalla nunca se ganará solo. El que se aparta solo pierde. Pierde. Va a vivir lo que quiere, pero el que se va solo, el que se aparta del pueblo, yo no necesito de nadie, el que se siente autosuficiente pierde. El que se siente necesitado de Dios y de sus hermanos, ese es el que va a ganar la batalla, porque va a tener la fe y la gracia de Dios para superar las circunstancias. Y sobre el padecer, bueno, ya sabes sobre el padecer. ¿Qué es el padecer? Por la causa de Cristo, por apoyar la obra. Una gracia de Dios. Entonces, con toda libertad, podemos orar en esta mañana para pedirle fuerzas y gracia a Dios, para que esa gracia nos conduzca a la recompensa que un día el Señor, Dios justo, nos dará a cada uno según nuestras obras. Padre, en esta mañana estamos profundamente admirados y conmovidos por lo impactante de tu palabra, por la profundidad y el significado de los vocablos que has usado al escribirla mediante la mano de Pablo. Señor, tremendas cosas que no entendíamos y que ahora entendemos. Ayúdanos, Señor, a combatir unánimes con una conducta
digna del Evangelio, como merece el Evangelio, como es propia de gente que va para el cielo, que pertenece al cielo. Padre, danos un corazón noble, sencillo, unido al de los demás y todos a Cristo. Perdónanos las veces que nos hemos opuesto tontamente, sin saberlo. Perdónanos a cada uno de nosotros, Señor, a tu siervo, que muchas veces en la ignorancia nos hemos opuesto al progreso del Evangelio. Pero hoy venimos a ti, Señor, buscando ayuda, buscando restauración, buscando perdón, buscando misericordia y buscando coraje y valentía para seguir adelante, en nada intimidados por los que se oponen, en nada desanimados por aquellos que apostatan, en nada intimidados por aquellos que retroceden, sino al contrario, motivados a saber que por tu gracia y por tu amor estamos en pie y seguiremos en pie para que muchos otros conozcan y alcancen salvación, que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Gracias, Padre, por la gracia que nos es concedida de creer y, aunque no nos gusta, también de padecer. De ahora en más tomaremos en serio los padecimientos por la causa de Cristo y honraremos tu nombre cada vez que escuchamos que alguien se opone a nuestro trabajo en la fe, cuando es sincero, honesto, voluntario y propio de un ciudadano del cielo. En el nombre de Jesús, Padre, gracias por tu amor. Y la iglesia dice, amén.